Dios te bendiga, muy buenas noches, muy buenas tardes a todos los hermanos que vayan a ver esta pequeña reflexión en diferido. Quiero comenzar a hacer una serie de catequesis sobre el documento, la exhortación apostólica Evangelii Gaudium del Papa Francisco, sobre la cual nos hace referencia el Papa León y mencionando de que él va en línea de continuidad, ¿no?, con lo que nos dice este documento, la exhortación apostólica de la alegría del Evangelio, ¿no? Me parece muy importante que podamos conocer cuál es esta línea de continuidad, qué contiene este documento, qué nos decía este documento, ¿no? Y cómo podemos entenderlo mejor, vivirlo mejor y profundizar mejor en su contenido, ¿no? Ya que, bueno, obviamente el Papa también va por esa misma línea, ¿no?, en su magisterio actual. Es sobre el anuncio del Evangelio hoy, ¿no? Hoy, 2025, por ejemplo, cómo tenemos que comunicar a Cristo, ya que el mensaje siempre es el mismo, es Cristo, ¿no?, vivo y resucitado, pero las líneas pastorales, las líneas de acción, van cambiando a lo largo del tiempo, de acuerdo a las situaciones, a las circunstancias sociales que vamos atravesando, a las cosas nuevas que van apareciendo, ¿no? Y la Iglesia va tomando nuevas formas, siempre creativas para el anuncio del Evangelio, pero el mensaje siempre sigue siendo el mismo, ¿no?, que es inmutable, que es el anuncio de Cristo resucitado, crucificado y resucitado por cada uno de nosotros. El Catecismo de la Iglesia Católica nos habla de esta necesidad de evangelización que existe, ¿no?, en la Iglesia. El mandato misionero, ¿no?, de Jesús, que la Iglesia enviada por Dios a la gente es para ser sacramento universal de salvación. La Iglesia es sacramento universal de salvación. Por exigencia íntima de su misma catolicidad, obedeciendo al mandato de su fundador, se esfuerza por anunciar el Evangelio a todos los hombres. Id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado, y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y cuál es el origen de esta? El origen, dice acá en el 850, la finalidad de la misión, ¿no? ¿Dónde tiene su fuente este mandato misionero, no? Y acá nos va a decir el catecismo, como bien aquí lo señalamos. Esperen que lo vamos a poner un poquito ahí, para que ustedes lo puedan visualizar también. Este mandato misionero tiene su fuente última en el amor eterno de la Santísima Trinidad. La Iglesia peregrinante es por su propia naturaleza misionera, puesto que tiene su origen en la misión del Hijo y la misión del Espíritu Santo según el plan de Dios Padre. El fin último de la misión no es otro que hacer participar a los hombres en la comunión que existe entre el Padre y el Hijo con su espíritu de amor. Este es el origen, ¿no? El origen, la Santísima Trinidad, ¿no? En la misión del Hijo, ¿no?, de Jesucristo, ¿no?, que cumple la voluntad del Padre, ¿no?, encarnándose. Y que quiere hacer participar a todos los hombres de ese amor infinito de Dios para cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, para hacernos partícipes a cada uno de nosotros de esa alegría, nos comunica ese anuncio, ¿no? El origen y la finalidad, ¿no? Y el motivo es del amor de Dios por todos los hombres. La Iglesia ha sacado en todo tiempo la obligación y la fuerza de su impulso misionero, porque el amor de Cristo nos apremia. 2 Corintios 5:14. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. 1 Timoteo 2:4. Dios quiere la salvación de todos por el conocimiento de la verdad, es el catecismo. La salvación se encuentra en la verdad. Los que obedecen a la moción del Espíritu de verdad están ya en camino de la salvación. Pero la Iglesia, a quien esta verdad ha sido confiada, debe ir al encuentro de los que buscan esa verdad para ofrecérsela, porque cree en el designio universal de salvación.
la iglesia debe ser misionera. ¿Y cuáles son esos caminos, no? O sea, nosotros como cristianos debemos ir al encuentro como iglesia peregrinante, ¿no? Todavía no llegamos a ser iglesia triunfante, estamos peregrinando, ¿no? Los peregrinos de esperanza, el lema de este año jubilar. Tenemos que salir al encuentro, por eso el Papa Francisco nos habla tanto y nos habló tanto durante su pontificado de salir a las periferias, a buscar a los hermanos, no a pretender que vengan, sino nosotros salir, ¿no? Es esta, digamos, como necesidad que hay intrínseca después de haber tenido una experiencia fuerte de conversión. Lo natural es que la persona, una vez que tiene esa experiencia profunda de encuentro con Jesús, espontáneamente tenga esa necesidad de anunciar aquello que ha visto y oído, ¿no? Aquello que ha experimentado, porque es ese amor que viene, que es propio de la Trinidad, que se comunica, ¿no? Que se comunica, que se expande, ¿no? Que busca a otros, que quiere hacer partícipes a todos los hombres del amor infinito de Dios, de la misericordia de Dios, ¿no? Los caminos de la misión. El Espíritu Santo es en verdad el protagonista de toda la misión eclesial. ¿Quién es el protagonista? ¿El misionero? ¿Aquel que lleva el mensaje? No, evidentemente él no es el protagonista, él simplemente es un medio, ¿no? Un instrumento del cual el Espíritu Santo se vale para comunicar esa buena nueva, ¿no? Pero el que obra en los corazones de los hombres, regalando el don de la fe, es el Espíritu. Y Él es quien conduce a la iglesia, dice el Catecismo, por los caminos de la misión. Ella continúa y desarrolla en el curso de la historia la misión sobre el propio Cristo, del propio Cristo, perdón, que fue enviado a evangelizar a los pobres, impulsada por el Espíritu Santo, debe avanzar por el mismo camino por el que avanzó Cristo. Esto es el camino de la pobreza, de la obediencia, del servicio y de la inmolación de sí mismo hasta la muerte, de la que surgió victorioso por su resurrección. Es así como la sangre de los mártires es semilla de cristianos. La sangre de los mártires es semilla de cristianos, pero en su peregrinación la Iglesia experimenta también hasta qué punto distan entre sí el mensaje que ella proclama y la debilidad humana de aquellos a quienes se confía el Evangelio. Solo avanzando por el camino de la conversión y la renovación, y por el estrecho sendero de la cruz, es como el pueblo de Dios puede extender el reino de Cristo. En efecto, como Cristo realizó la obra de la redención en la pobreza y en la persecución, también la Iglesia está llamada a seguir el mismo camino para comunicar a los hombres los frutos de la salvación. O sea que la manera, ¿no? Los caminos en que debemos llevar esa palabra, en los caminos por los cuales nosotros debemos recorrer como cristianos, como evangelizadores, como misioneros, ¿no? Que es nuestra vocación intrínseca que se nos es dada por el bautismo, ¿no? Ya por el mismo bautismo ya estamos llamados a la misión, a comunicar la fe, ¿no? Comunicar la fe en nuestros ambientes, ser un signo de Cristo en el mundo, digamos, ¿no? Pero eh, tenemos que recorrer nosotros también los mismos caminos que nuestro Salvador. Nosotros no somos más que nuestro Maestro, ¿no? Por eso el camino siempre es el camino de la pobreza, de la obediencia, dice acá, lo está diciendo el catecismo, ¿no? Del servicio, de la inmolación de mí mismo, ¿no? Ese es el camino. El camino no es la imposición, el camino no es querer buscar uno el protagonismo, sino que uno inmolarse para que Cristo resplandezca, ¿no? Y acá pone el ejemplo como la sangre de los mártires, dice el catecismo. Pero en su peregrinación la iglesia también experimenta, ¿no? Esta distancia entre ese mensaje que se proclama y la debilidad, la de la vasija que proclama el mensaje, ¿no? De cada uno de nosotros, la fragilidad, la distancia es infinita, ¿no? Solo avanzando por el camino de la conversión y la renovación, Lumen Gentium número 8,
Y por el estrecho sendero de la cruz, ¿sí? Es como el pueblo de Dios puede extender el reino de Cristo. En efecto, como Cristo realizó la obra de la redención en la pobreza y en la persecución, que ya lo leímos, pero lo volvemos a mencionar porque es importante esto, ¿no? Entonces menciona la palabra cruz, ¿no? El estrecho sendero de la cruz, la conversión, la renovación. ¿Qué más dice? La persecución. ¿Por qué? Porque son todos los caminos, o mejor dicho, es uno solo el camino, ¿no? Son los senderos que recorrió el mismo Jesús. Y de esa manera la iglesia también, recorriendo ese mismo camino de Cristo, comunica el Evangelio, comunica la alegría del Evangelio, ¿no? La iglesia avanza con toda la humanidad, dice el catecismo, y experimenta la misma suerte terrena del mundo y existe como fermento y alma de la sociedad, que puede ser y debe ser renovada en Cristo y transformada en familia de Dios. El esfuerzo exige entonces la paciencia. Comienza con el anuncio del Evangelio a los pueblos y a los grupos que aún no creen en Cristo. Continúa con el establecimiento de comunidades cristianas, signo de la presencia de Dios en el mundo. Y en la fundación de iglesias locales se implica en un proceso de inculturación para así encarnar el Evangelio en las culturas de los pueblos. En este proceso no faltarán también los fracasos. En cuanto se refiere a los hombres, grupos y pueblos, solamente de forma gradual los toca y los penetra y de este modo los incorpora a la plenitud católica. Esto es muy importante, ¿no? Porque como que el catecismo te va mencionando el proceso, cuáles son cómo se desarrolla este proceso de evangelización, el anuncio del evangelio a los pueblos que no conocen a Cristo. Después se fundan comunidades cristianas. Después el proceso de inculturación, ¿no? Para que se encarne el evangelio en las culturas de los pueblos. Pero en este proceso también tenemos que entender que también contamos con fracasos, ¿no? Con situaciones dolorosas tal vez, porque también este anuncio tiene que ver con nuestra propia fragilidad, ¿no? Porque hay una distancia infinita entre el anuncio, lo que anunciamos, y nosotros quienes lo anunciamos, ¿no? Y entonces por eso va a decir que solamente de forma gradual este evangelio, este anuncio los toca y los penetra, ¿no? A los hombres, a los pueblos. No es de una forma absoluta desde el primer momento, sino que poco a poco, ¿no? Los va incorporando a esa plenitud católica, dice acá. Por eso la Iglesia reclama el esfuerzo hacia la unidad de los cristianos, confrontar romanos. Supongo que acá quiere decir romanos, no estoy segura, pero bueno. Dice, en efecto, las divisiones entre los cristianos son un obstáculo para que la Iglesia lleve a cabo la plenitud de la catolicidad, que le es propia en aquellos hijos que, incorporados a ella ciertamente por el bautismo, están sin embargo separados de su plena comunión. Incluso se hace más difícil para la propia Iglesia expresar la plenitud de la catolicidad bajo todos los aspectos en la realidad misma de la vida. La tarea misionera implica un diálogo respetuoso con los que todavía no aceptan el Evangelio. Los creyentes pueden sacar provecho para sí mismos de este diálogo, aprendiendo a conocer mejor cuánto de verdad y de gracia se encontraba ya entre las naciones, como por una casi secreta presencia de Dios. Si ellos anuncian la buena nueva a los que desconocen, a los que la desconocen, es para consolidar, completar y elevar la verdad y el bien que Dios ha repartido entre los hombres y los pueblos, y para purificarlos del error y del mal, para gloria de Dios, confusión del diablo y felicidad del hombre. Bueno, entonces, recapitulando un poco, ¿no? La Iglesia, dice, avanza junto con toda la humanidad y experimenta la misma suerte terrena del mundo, y existe como fermento y alma de la sociedad humana, que debe ser renovada en Cristo y transformada, ¿no? Tenemos que tener paciencia en este proceso de evangelización
y dejar que Dios sea Dios y que Dios vaya obrando, y nosotros ser testimonio vivo de la presencia de Jesús en el mundo, ¿no? Como dice acá, a través de la conversión, del camino estrecho de la cruz, ¿no? Y este esfuerzo hacia la unidad de los cristianos, ¿no? Este esfuerzo hacia la unidad de los cristianos. Las divisiones entre los cristianos, dice el catecismo, esto lo está diciendo el catecismo, son un obstáculo para que la Iglesia lleve a cabo la plenitud de la catolicidad. ¿Mm? Entonces, estos cristianos que están incorporados al cuerpo de Cristo a través del sacramento del bautismo, ¿no? Por eso tenemos que llegar a un diálogo respetuoso, ¿sí? Buscar esa concordia, esa caridad, ¿sí? Esos puntos de encuentro, ¿no? Para poder dialogar y llegar a la unidad plena, ¿no? Por eso los papas siempre nos exhortan siempre a dejar esos caminos de división, de confrontación. Siempre esto, como nos decía el Papa Francisco, la cultura del encuentro, que tanto nos enfatizaba, ¿no? De no hacer proselitismo, o el Papa León, por ejemplo, de desarmar las palabras. Tenemos que escuchar lo que nos van diciendo nuestros los sucesores de Pedro, ¿no? Tenemos que escuchar lo que nos enseña el Santo Padre. La tarea misionera implica un diálogo respetuoso, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? Y también, y ya para ir terminando, ahora sí vamos al numeral que yo les quería comentar hoy de Evangelii Gaudium, que es el numeral 163. Nos va a decir lo siguiente. Y ya con esto vamos a terminar la reflexión del día de hoy, ¿no? Una catequesis mistagógica. ¿Cómo debe ser nuestro anuncio, ¿no? Que tiene que ver con esto de la catequesis también. Los catequistas están muy implicados en este tema, pero todos somos misioneros por el bautismo, ¿no? De alguna manera todos anunciamos a Cristo. Por ahí el catequista tiene esa misión de enseñar, ¿no? Dice, una catequesis querigmática y mistagógica, ¿sí? La palabra mistagógica tiene que ver con la palabra misterio, ¿no? Que en un momento dado los sacramentos se presentaban como 7 misterios, y de hecho son un misterio, ¿no? Un misterio inmenso, que nos desborda. ¿Pero por qué nos desbordan? Dice, la educación y la catequesis están al servicio de este crecimiento. Ya contamos con varios textos magisteriales y subsidios sobre la catequesis ofrecidos por la Santa Sede, ¿no? Y por diversos episcopados. Recuerdo la exhortación apostólica Catequesis Tradende, de 1979. El Directorio General para la Catequesis 1997 y otros documentos cuyo contenido actual no es necesario repetir aquí. El Papa nos menciona, nos hace referencia a esos documentos. Pero ¿cuál es el mensaje central de este anuncio del Evangelio? Lo vamos a encontrar acá en el número 164. Empezamos hoy por este número para comenzar estas catequesis de Evangelii Gaudium, pero vamos a empezar desde el comienzo, ¿no? En el próximo encuentro. Hemos redescubierto que también en las catequesis tiene un rol fundamental el primer anuncio o querigma, que debe ocupar el centro de la actividad evangelizadora y de todo intento de renovación eclesial. El querigma es trinitario. Fíjense qué coincidencia lo que nos va diciendo el Papa Francisco con lo que dice el catecismo, de dónde viene, del origen, ¿no? La Santísima Trinidad. Es el fuego del Espíritu que se dona en forma de lenguas y nos hace creer en Jesucristo, que con su muerte y resurrección nos revela y nos comunica la misericordia infinita del Padre. Y ahora voy a leer algo que es lo digamos, nuclear, lo central del mensaje de todo evangelizador, de todo catequista, de todo misionero, ¿no? Esto es lo más importante que debemos tener en cuenta, y no lo digo yo, lo dice el catecismo, lo dice el Papa, ¿no? Si hacemos un recorrido por los distintos documentos magisteriales,
que tienen que ver con este tema, vamos a ver el mismo mensaje, ¿no? En la boca del catequista, en la boca del misionero, en la boca del evangelizador de redes sociales, evangelizador de la parroquia, evangelizador del barrio, en la boca de todo el que quiere comunicar a Cristo, vuelve a resonar siempre el primer anuncio, dice, ¿no? Jesucristo te ama, dio su vida para salvarte y ahora está vivo a tu lado cada día para iluminarte, para fortalecerte, para liberarte. Para iluminarte, para fortalecerte, para liberarte. Cuando a este primer anuncio se le llama primero, eso no significa que está al comienzo y después se olvida o se reemplaza por otros contenidos que lo superan. Siempre lo tenemos que tener presente este primer anuncio, este querigma, ¿no? Jesucristo te ama, eres un hijo o una hija amada de Dios, ¿no? Y este querigma es el que ilumina luego el proceso posterior, ¿no? Es el primero en un sentido cualitativo porque es el anuncio principal, ese que siempre hay que volver a escuchar de diversas maneras. Siempre de diversas maneras volvemos a presentar el tema del amor de Dios. Siempre es algo nuevo, siempre es algo superador, siempre es algo que no terminamos de... Siempre nos desborda, digamos, ¿no? El misterio del amor de Dios, siempre podemos decir cosas nuevas, ¿no? Cosas nuevas en cuanto a ese misterio de amor infinito del Padre para con nosotros. Y ese que siempre hay que volver a anunciar de una forma o de otra a lo largo de las catequesis, en todas sus etapas y momentos. Por ello también el sacerdote, como la Iglesia, debe crecer en la conciencia de su permanente necesidad de ser evangelizado. Siempre tenemos que volver al primer amor, el primer anuncio del Evangelio. Y lo último que digo es, en el 165, no hay que pensar que en las catequesis del querigma es abandonado en pos de una formación supuestamente más sólida. Esto es muy importante, es crucial. No hay que pensar que en las catequesis el querigma es abandonado en pos de una formación supuestamente más sólida. Nada hay, dice el Papa, ¿no? Más sólido, más profundo, más seguro, más denso y más sabio que este anuncio. Toda formación cristiana, ¿no? que es posterior a este anuncio, es ante todo la profundización del querigma que se va haciendo carne cada vez más y mejor, que nunca deja de iluminar la tarea catequística y que permite comprender adecuadamente el sentido de cualquier tema que se desarrolle en la catequesis. Es el anuncio que responde al anhelo infinito que hay en todo corazón humano. Es el anuncio que responde al anhelo infinito que hay en todo corazón humano. Por eso los dejo para que reflexionen con esta frase, ¿no? No hay que pensar que en la catequesis el querigma es abandonado en pos de una formación supuestamente más sólida. Podemos caer en la tentación de pensar esto ya está muy trillado, siempre hablando de lo mismo, tenemos que presentar las cosas de un modo nuevo. Esto es inmutable, esto no cambia, el mensaje del amor de Dios por cada uno de nosotros, por todos los hombres. Y es lo que debe atravesar toda la evangelización. Y es lo que le da sentido a nuestro anuncio, al querer conocer, al querer formarnos, al querer profundizar. No podemos reemplazar esto, ¿no? Y decir, bueno, voy a ir a anunciar el Evangelio, ¿cómo lo hago? Bueno, voy a empezar hablándoles, no sé, de otros temas por ahí más de tipo formativo, filosóficos, voy a hablarles de esto, voy a hablarles de aquello, dejando de lado esto como desmereciendo, ¿no? Este mensaje. Siempre tenemos que poner en primer lugar este mensaje de la palabra de Dios. Jesucristo me amó y se entregó por mí, ¿no? Y esto siempre tenerlo presente. Y a partir de aquí, la persona, una vez que se encuentra con Jesús, puede afirmar su fe, dar esa respuesta, ese salto cualitativo, y sí después desarrollarse en una formación más sólida en cuanto a conocimiento de su fe, ¿no? Esto es muy importante y es algo que vamos a seguir desarrollando a lo largo de estas catequesis que vamos a ir teniendo de Evangelii Gaudium.